Cuando hablamos de las grandes potencias económicas del mundo, Estados Unidos y China suelen acaparar los titulares. Pero hay un país insular, al otro lado del Pacífico, que tiene un impacto gigantesco en la economía global: Japón. A pesar de ser un archipiélago con pocos recursos naturales, Japón es la tercera mayor economía del planeta en términos de PIB nominal. Y eso no es casualidad. ¿Por qué Japón es tan importante para la economía global? Eso es lo que vamos a ver en este documental. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, el país ha pasado por una transformación radical. De una nación devastada a una potencia industrial altamente desarrollada. Japón es sinónimo de tecnología de punta, automatización y calidad en la producción. Pero el panorama actual es diferente. Japón es el país más endeudado del mundo. Quienes han estudiado un poco sobre la economía japonesa se dan cuenta de que esa deuda es insostenible. En algún momento, o las tasas de interés tendrán que subir mucho, lo que podría quebrar al gobierno, o el Banco Central tendrá que imprimir dinero para pagar la deuda pasada. Como la mayor parte de esta deuda está en moneda local, eso puede generar mucha inflación. Si estás siguiendo estos movimientos, déjanos un comentario aquí abajo. Para quienes no conocen este canal, aquí hablamos sobre geografía, geopolítica y economía. Hay muchos videos sobre estos temas. Si te gusta el contenido, comparte el video y suscríbete al canal. Cuando se habla de crisis, deuda pública o burbujas económicas, Japón casi siempre aparece como ejemplo, pero uno que nadie entiende del todo. ¿Cómo es posible que un país con una de las mayores deudas del planeta siga funcionando como si nada estuviera mal? Y más aún, ¿por qué Japón sigue siendo tan relevante para el mundo, incluso siendo llamado la madre de todas las burbujas? Vamos por partes. En los años 80, Japón era visto como el futuro, un país ultramoderno, rico, tecnológico. El valor de la bolsa de Tokio se disparaba. El sector inmobiliario no paraba de crecer. Japón era el centro financiero de Asia. Pero detrás de todo eso, había una burbuja. De hecho, dos. Una inmobiliaria y otra bursátil. Ambas alimentadas por crédito fácil, especulación y una confianza ciega en que el crecimiento nunca terminaría. Pero terminó. A comienzos de los años 90, la burbuja estalló. Los precios de los inmuebles se desplomaron. La bolsa perdió la mitad de su valor. El país se sumió en décadas de estancamiento económico, conocidas como la década perdida. Preocupado por la inflación de activos y el riesgo de sobrecalentamiento, el Banco de Japón comenzó a subir las tasas de interés en 1989. La tasa básica pasó de aproximadamente 2,5% a 6% en 1990. El objetivo era enfriar el mercado, reducir la especulación y controlar el crecimiento. Pero el movimiento fue demasiado agresivo y rápido, considerando que toda la economía dependía del crédito barato. Tan pronto como subieron las tasas, el costo de los préstamos aumentó y el optimismo se convirtió en miedo. Los precios de las acciones cayeron abruptamente. En un año, el índice Nikkei perdió casi la mitad de su valor. El sector inmobiliario, antes considerado infalible, entró en caída libre. Muchos inversores y empresas quedaron altamente endeudados con activos que ahora valían menos que sus préstamos. Fue como un dominó. Cuando los precios comenzaron a caer, las ventas forzadas se multiplicaron, acelerando aún más la caída. Los bancos estaban en el centro de la burbuja, financiando especulación inmobiliaria, compra de acciones con apalancamiento, fusiones y adquisiciones a precios inflados. Con el colapso, se encontraron con activos depreciados y préstamos incobrables, los llamados non-performing loans. Pero en lugar de reconocer las pérdidas, los bancos intentaron ocultarlas, refinanciando empresas quebradas y postergando el reconocimiento de las deudas. Esto generó una crisis de confianza en el sistema financiero. Temerosos de nuevas pérdidas y presionados por sus propios balances, los bancos redujeron drásticamente la concesión de crédito. Se enfocaron en sobrevivir en lugar de financiar el crecimiento. Empresas sanas dejaron de invertir porque no podían obtener financiamiento. La economía entró en recesión técnica y comenzó un ciclo vicioso de estancamiento, que en la práctica ya dura más de 30 años. ¿Y cómo reaccionó el gobierno? Con estímulos, paquetes fiscales y deuda. Mucha deuda. Hoy,
Japón tiene la mayor deuda pública del mundo desarrollado en relación a su PIB nominal, más del 260%. Para comparar, Estados Unidos tiene cerca de 120%. La zona euro impone un límite del 60%. Es decir, Japón está muy por encima de cualquier referencia considerada saludable. Entonces, ¿por qué todavía no ha colapsado? La respuesta es compleja. Primero, porque la mayor parte de la deuda japonesa está en manos de japoneses. Bancos, aseguradoras y especialmente el Banco de Japón, que imprime yenes y compra bonos del propio gobierno. Eso genera una ilusión de estabilidad, ya que el país no depende tanto de inversores extranjeros. Segundo, Japón tiene una moneda fuerte, una economía altamente desarrollada y una sociedad disciplinada. Es un lugar estable, confiable. Por ahora, los mercados aceptan esta situación. ¿Pero por cuánto tiempo? Con una población que envejece rápidamente, una fuerza laboral en declive y una productividad que no crece al ritmo necesario, Japón gasta más de lo que recauda desde hace décadas. Y para cubrir ese agujero, sigue emitiendo deuda. Parece un castillo de naipes, enorme, aparentemente sólido, pero con una base frágil. Si algún día esa confianza, interna o externa, se tambalea, si los inversores empiezan a exigir tasas más altas para financiar al gobierno, o si la inflación se descontrola, Japón podría enfrentar una crisis financiera de proporciones históricas. Y el mundo entero lo va a sentir, porque Japón todavía importa mucho. Es la tercera economía más grande del planeta. Es uno de los mayores exportadores de tecnología, maquinaria, autopartes y semiconductores. Es un eslabón fundamental en la cadena global de suministros. Cualquier inestabilidad en su moneda, en sus mercados o en su capacidad de inversión puede provocar efectos dominó en todo el sistema financiero internacional. Pero Japón tiene una ventaja. A pesar de toda esta deuda interna, es acreedor externo. Eso significa que, a diferencia de Estados Unidos, que debe cerca de 26 billones de dólares al exterior, Japón tiene billones de dólares en activos en el extranjero. Es decir, Japón posee recursos en el exterior que puede vender o repatriar para obtener dinero y financiar su propia deuda. Para darte una idea del tamaño de esto, la posición internacional neta de Japón es positiva en 547.000 millones de yenes, lo que equivale a aproximadamente 3.8 billones de dólares. Eso significa que Japón tiene más activos en el extranjero de los que los extranjeros tienen en Japón. Estos activos están principalmente en inversiones directas, participaciones en empresas extranjeras, acciones y bonos de deuda y reservas internacionales, que están principalmente invertidas en bonos del Tesoro de Estados Unidos. Los japoneses poseen muchas inversiones en el exterior, como acciones y bonos de otros países. En un escenario más difícil, por ejemplo, si las tasas de interés siguen subiendo y el Banco Central de Japón no quiere seguir imprimiendo dinero por temor a causar inflación, el gobierno puede actuar. Puede, a través de incentivos, o incluso por ley, influir o obligar a los fondos de pensiones, al propio gobierno y a inversores locales a vender esos activos en el extranjero, como acciones estadounidenses, deuda corporativa o bonos del Tesoro de Estados Unidos, los famosos treasuries. Esos recursos, al ser traídos de vuelta a Japón, es decir, repatriados, podrían utilizarse para comprar deuda pública japonesa y ayudar a financiar el déficit del país. Este tipo de estrategia puede servir de ejemplo para otros países, especialmente en un momento como el actual, marcado por tensiones comerciales, guerras arancelarias e intentos de devaluar el dólar. Es decir, esta repatriación de capital tiene sentido no solo porque el gobierno estadounidense quiere menos capital extranjero en el país para intentar reducir el déficit comercial, sino porque países como Japón necesitan ese dinero de vuelta para lidiar con sus propios problemas internos. Estamos viviendo un momento en el que países con grandes deudas podrían terminar tomando medidas como esta, vender los activos que poseen fuera y traer el dinero de regreso. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Los activos de esos países en el extranjero pueden verse negativamente afectados. Muchos no se dan cuenta, pero los países desarrollados tienen grandes cantidades invertidas en la economía estadounidense. Un ejemplo, según una noticia reciente del Financial Times, el mayor fondo de pensiones de Canadá tiene casi el 50% de sus inversiones en Estados Unidos. Eso muestra la enorme conexión entre los países y cuánto una alteración en estos flujos de inversión puede afectar activos en todo el mundo.
Al final, esta guerra comercial también es una guerra de capitales. Es lo que se llama nacionalismo comercial, que termina convirtiéndose en nacionalismo financiero. Mientras el presidente Donald Trump quiere alejar el capital extranjero de Estados Unidos para reducir el déficit comercial, países como Japón pueden adelantarse y comenzar a repatriar el dinero que tienen en Estados Unidos para pagar sus propias deudas y mantener al gobierno funcionando. Y otros países endeudados pueden seguir el mismo camino. Por todo esto, Japón es visto como una bomba de tiempo silenciosa, una burbuja que nunca estalló del todo, un experimento económico en cámara lenta, un gigante que aún sostiene parte de la estructura financiera mundial, pero con los pies hundidos en deuda. Y si algún día ese castillo comienza a derrumbarse, el mundo descubrirá, de la manera más dolorosa, que Japón no era solo un problema local, sino la verdadera madre de todas las burbujas. Si te gustó el video, compártelo, suscríbete al canal y forma parte de nuestra comunidad. Y ahora te invito a ver lo que China está haciendo para dominar las rutas marítimas. Te espero allí.